Apreciados hermanos y amigos, nuevamente estamos aquí con el deseo de hablar un poco más de la palabra de nuestro Padre Celestial. Damos una bienvenida a todos, esperamos que nuestro Padre los bendiga donde quiera que ustedes se encuentren y que cada día pues, nos ayude a avanzar en el conocimiento de su palabra para que podamos conocerlo mejor y podamos agradarle y podamos confiar en Él y podamos amarle en retorno. Ese es el objetivo real de estos estudios, que tienen el deseo y la intención de que podamos conocer más claramente a nuestro Padre Celestial basado en el testimonio que el Hijo vino a dar aquí a la tierra. Vamos a empezar con una oración para que nuestro Padre nos dirija en este estudio y que sea de bendición para todos ustedes. Amado Padre, gracias por su amor y misericordia, gracias porque usted nos ama, porque desea nuestro bien, desea salvarnos, desea que lo conozcamos, porque esa es la vida eterna, conocerlo a usted. No solamente conocer que usted es el único Dios verdadero y que tiene un Hijo unigénito, sino también quiere que lo conozcamos como usted es en carácter, para que podamos nosotros imitarlo, así como su Hijo vino a representarlo totalmente a esta tierra, así nosotros podamos, por medio de ese testimonio de Él, podamos también representarlo aquí en esta tierra. Gracias por su amor y misericordia. Lo pedimos y rogamos todo en el nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Ok, apreciados hermanos y amigos, estamos muy contentos de estar aquí en esta mañana con ustedes. Vamos a estar estudiando el tema número 10 acerca de la expiación. Es un tema muy importante que nosotros podamos entender cómo es que somos salvos, cómo es que llegamos otra vez a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y saber que por qué era necesario que nuestro Salvador muriera. ¿Acaso Dios no puede perdonar sin que su Hijo muriera? ¿Por qué tuvo que morir? Y hemos desarrollado esto a través de estos 10 temas. Si usted desea estudiar más del tema, de todo lo estamos grabando en YouTube también. Así que allí está todos los números y la serie para que usted los pueda ver y pueda ver el contexto de lo que estamos hablando, porque de repente decimos algo que ya se ha explicado anteriormente y es necesario que podamos escuchar aquello para que podamos entender lo de ahora, ¿no? Pero tratamos de que sea lo más claro posible y con el deseo de que nosotros podamos conocer a nuestro Padre Celestial. Esa es la intención y eso es lo que más Satanás quiere evitar. Desde el cielo él representó falsamente el carácter de Dios a los ángeles. Cuando vino a la tierra también Adán, después que Adán pecó, el espíritu de Satanás entra en él y ahora es el que lo controla y le dice y le hace que piense, le mete ideas falsas de Dios. Y estas ideas han sido traspasadas a través de las edades y de los años a nosotros hasta nuestros días. Por eso es que la mayoría de la gente en este mundo no quiere saber de Dios. ¿Por qué será? Si Dios es tan bueno y amoroso y que desea nuestro bien, ¿por qué la gente no quiere saber de Él? Casualmente por eso, por las ideas falsas que Satanás ha metido en la mente de los seres humanos. En esta mañana vamos a estudiar acerca de la matanza de la inocencia. Vamos a ver en ese evento que ocurrió allá cuando, después del último tema, del penúltimo tema, no del último, sino del penúltimo, hablamos de lo que ocurrió allí ya llegando a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, como Moab, Balaam influyó en el rey y le dijo, mira, así es la forma como podemos hacer caer al pueblo, que no pude maldecir. Y si hacemos esta jugada, podemos hacer que ellos caigan en pecado y que la bendición de Dios aparte de ellos. Y todo fue una trama, ¿verdad?, para hacer caer a Israel en este pecado de adorar a sus dioses y ponerse en estas orgías, podríamos decir, con las mujeres moabitas. Ok, entonces en esta mañana vamos a estudiar
acerca de la matanza de los inocentes. Cómo Moisés manda a matar a todas estas personas. Y no fue Dios que se lo mandó. Vamos a estudiar qué pasó exactamente allí. Cómo es que Dios puede cambiar. Si nosotros queremos que Dios mandó todas estas matanzas y que mató y destruyó en el Antiguo Testamento, ¿cómo se puede relacionar eso con el carácter de nuestro amado Salvador cuando vino a esta tierra? Cuando Él viene a mostrar cómo es Dios realmente, porque la gente no lo conocía y Él viene, esa era su misión principal, darle a conocer su nombre, su carácter a los hombres. Y cuando Él viene, Él nos muestra cómo es Dios realmente. Y Él nos dice en Mateo 5, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si te pegan una mejilla, pon la otra. Ama a los enemigos, ora por aquellos que os persiguen y hazles bien a todos los que necesiten. Hermano, ese es el verdadero carácter del Padre, no un Dios allá que aparenta que manda a matar. Vamos a estudiar aquí esta matanza de los inocentes allá, pero vamos a empezar entonces leyendo aquí en Éxodo 32, 31, 32. Esto es cuando Moisés sube al monte, ¿verdad? Y trata de persuadir a Dios que perdone a su pueblo. Y él le dice lo siguiente. Entonces volvió Moisés a Yahweh y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. El pecado de adorar a ese becerro, ¿no? Porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Cuando leemos estos textos, pensamos, oh, Moisés amaba tanto a su pueblo que él estaba dispuesto a perder la vida eterna con tal de que Dios perdonara a su pueblo. Y aparenta que Moisés es más bueno que Dios, ¿verdad? Le está pidiendo a Dios que perdone. Hermano, eso no es realmente lo que sucede. Nunca vamos a poder comparar el amor de nuestro Padre Celestial con el amor de un hombre. Y no estamos tirándole a Moisés en lo más mínimo. Solamente estamos esclareciendo ciertas cosas para que podamos entender el mensaje que hay detrás de todo esto. ¿Ok? En el monte Sinaí, Moisés libra una lucha mental sobre los límites del perdón de Dios y el sistema de justicia de los hombres. Porque de acuerdo a Moisés, él también tenía esa idea de que es necesario que el pecado se pague con la transgresión. ¿Ok? Esa era la justicia del hombre. De que todo pecado tiene que llevar su castigo y el castigo es la muerte. ¿Ok? Entonces para Moisés, los hijos de Israel merecían la muerte. Por eso él se unió con un cierto grupo de los levitas y fueron y mataron una cierta cantidad, pero Moisés todavía pensaba que faltaba algo, que muriera un inocente, porque de acuerdo a Satanás, ese es el principio. Tiene que morir un inocente y un culpable para que se haga la expiación del pecado de uno. Por eso Adán dijo, la mujer que me diste por compañera es la que es la culpable. Estaba echando la culpa a Dios que la hizo como el inocente y a la mujer la culpable. Y eso es el sistema que Satanás le metió a la gente. Por eso los pueblos paganos también hacían eso. Si agarraban a alguien culpable de algo, lo mataban. Y también mataban niños inocentes y doncellas. ¿Para qué? Para que se hiciera una expiación completa. Y aquí Moisés nos muestra que él creía también en eso. ¿Por qué decimos eso? Si leemos en Éxodo 2, 11 y 12, cuando Moisés mató al egipcio, ¿por qué lo mató? Vamos a ver. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Ok? Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Ok? Entonces Moisés ve que este egipcio está castigando y haciéndole mal a un hebreo, y él se pone como juez y él dice, eso está mal, eso no puede ser, ese tipo tiene que morir. O sea, Moisés pensaba que había que castigar al pecado, ¿verdad?
Pero vemos ahí lo que sucede. Él se va después a Madián y estuvo ya 40 años en el desierto lidiando con estas ovejas y se vuelve, dice, extremadamente un hombre manso. ¿Ok? Pero sin embargo esto no eliminó su teoría, su idea, la falsa idea de que él tenía de la expiación, de que alguien tiene que pagar por el pecado, alguien tiene que ser castigado por el pecado. Y es por eso que nuestro Padre Celestial, en su afán con lidiar con las personas donde están, Él tiene que ir y hacer cosas que a veces no son lo que Él mismo es, sino para podernos ayudar en esa situación en la que estamos sin discernimiento y con un corazón duro, incapaz de discernir sus caminos y sus ideas y sus pensamientos. Así que él todavía tenía esas ideas, a pesar de que estuvo allá 40 años en ese lugar, se volvió un hombre muy manso y todo, pero todavía estas ideas falsas de expiación todavía él las tenía, ¿no? Eso es extremadamente difícil sacárselo de la mente, como hay en este momento muchos que no pueden sacarse la idea de que Dios es diferente a como se nos ha pintado. Piensan que Dios sí mató y destruyó y hizo tantas cosas en el Antiguo Testamento. Yo no sé cómo pueden explicar cuando Yeshua viene con una forma totalmente distinta y ellos dicen, no, es que bueno, ya era un viejo pacto, acá era un nuevo pacto. Y tratan de justificar eso cuando la Biblia dice claramente que Dios no cambia. Su carácter es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cómo vamos a poder decir que Dios allá hacía estas cosas? Mataba a matar inocentes y a niños y a doncellas y todo. Y luego Yeshua nos viene acá y perdona aún hasta las prostitutas. ¿Cómo podemos relacionar eso? Obviamente que Dios no cambia. Y lo que podemos ver para saber la verdad es estudiar el ejemplo del Mesías, del Hijo de Elohim, lo que Él vino a hacer aquí. Porque Él es el retrato más fidedigno que tenemos del Padre. No hay ningún otro profeta ni nada que se pueda comparar a Yeshua, porque Él era Dios mismo. O sea, era el Hijo de Dios y tenía el verdadero carácter de Dios en toda su plenitud. Nadie más tenía esa revelación del carácter de Dios que el Hijo mismo que salió de Él. Así que el Hijo es nuestro modelo a seguir. Ese es el que debemos estudiar para ver cómo es Dios. No podemos estar viendo ideas del Antiguo Testamento. Por eso estamos analizando estas historias para que nosotros podamos entender mejor y ver que Dios no cambia. Y que estas aparentes contradicciones solo existen porque Dios está tratando de ayudar a la gente sin discernimiento para sacarlos de ese lugar donde están, pero tienen que actuar de una forma y dice, suceden cosas que aparentan que Él es distinto, pero no es así. Ok, hermano, entonces vamos a seguir. Nuestro Padre, sabiendo que era difícil de erradicar los conceptos erróneos tan profundamente arraigados en el hombre, y tampoco que Él está dispuesto a imponerle al hombre una comprensión diferente a la fuerza, le enseña donde éste se encuentra. Dios tiene que bajarse a nuestro nivel y tratar de enseñarnos allí. No nos puede meterlo a la fuerza, sus ideas, su forma de ser. Entonces Él busca la forma de podernos ayudar de alguna forma, ¿no? Vale la redundancia. Dios registra los detalles de estos intentos de alcanzarlo para que un día el hombre pueda unir las piezas y llegar a una comprensión más precisa de su carácter y su justicia. O sea que estos incidentes quedan registrados para que después que haya más conocimiento, que haya más discernimiento, la gente pueda entender por qué sucedieron. Y es para nosotros, después de 6,000 años, poder unir todo este rompecabezas y poder entender a nuestro Padre Celestial, porque antes de su venida va a haber un pueblo muy especial, los 144,000, que van a reflejar el carácter del Padre y del Hijo, que es el mismo,
carácter ante el mundo para que el mundo entero pueda conocer la diferencia entre el carácter de Dios verdadero y el carácter de Satanás y puedan tomar una decisión basada en eso. Pero hasta entonces nuestro Padre Celestial está buscando personas que puedan entender su carácter tal y como es en verdad. Y para eso ha dejado estas historias, para que nosotros al poner todo este rompecabezas juntos podamos entenderlo. Esto es lo que Él ha hecho todo este tiempo, durante estos 6.000 años. Camina con los hombres en su entendimiento oscurecido, mientras comen el fruto amargo de sus elecciones, todo el tiempo hablándoles suavemente a través de su espíritu de un camino mejor. Entonces Dios va lidiando con su pueblo, le va enseñando, tratando de que su espíritu le muestre al hombre cómo es Él y todas las demás cosas. Pero obviamente el hombre va, como no hace caso muchas veces, pues tiene que cosechar el fruto de sus elecciones erróneas. Ok, entonces dicen Números 12:3 aquí, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era un hombre muy paciente, allá lidiando con las ovejas por 40 años, se volvió un hombre muy paciente y bondadoso. Es muy difícil encontrar a alguien en este momento que tuviera ese nivel de humildad que él tiene. Eso de ser manso, usted lo puede ver, esa cualidad como la que representan los animales, en cierta forma como los caballos, que pueden ser caballos al principio, antes de domar, son caballos ariscos, que no quieren que nadie se les acerque, no soportan que alguien se les suba encima. Pero después que son amansados, ¿qué sucede? Hasta un niño los puede guiar. Se vuelven tan humildes. Esa es la mansedumbre. El caballo se vuelve tan sumiso, tan humilde, que hasta un niño lo puede guiar y lo puede manejar para allá y para acá y donde él quiera. Imagínense. Si pudiéramos tener esa mansedumbre nosotros para que fuéramos dirigidos por nuestro Padre Celestial, sería algo maravilloso. Bueno, Moisés tenía esa cualidad del espíritu, ¿verdad? Se volvió un hombre muy manso. Pero aún a pesar de eso, él tenía todavía esas ideas de la traición oculta de Adán. Todavía se escondía en el corazón de Moisés, que es, cuando no conocemos a nuestro Padre Celestial, la actitud que tenemos hacia Él no es la correcta. Y vamos a ver cómo se manifiesta esto en la vida de Moisés. Cómo Dios nos ayuda. Él permite que lleguen situaciones en que saquen a relucir esos defectos de carácter para que ¿qué? Para que cuando yo los vea ya más claros, yo pueda darme cuenta que tengo eso y arrepentirme. Eso es lo que nuestro Padre Celestial hace. Dice, por eso cuando se introduce la ley, para que cuando la ley se nos presenta y se nos pone como un espejo, nos muestra nuestra condición y entonces yo me dé cuenta de cómo soy realmente y busque ayuda, busque la solución, busque al Padre Celestial, que es el único que nos puede limpiar y sanar y darnos todo lo que necesitamos para que seamos limpios totalmente del pecado, ¿no? Ok, entonces vamos a ver que la única manera de hacerlo era permitir que las tendencias naturales de Moisés abundasen en una situación difícil para que él se diera cuenta de su debilidad, de las carencias que tenía y así poder pedir perdón y cambiar, de permitir que Dios le ayudara a vencer todas estas cosas, ¿no? Eso permitiría que la gracia de Dios abunde mucho más. Cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia, porque cuando usted ve su condición y el pecado que usted hizo es algo tan serio que usted lo puede ver, la gracia de Dios es más abundante para que yo pueda vencer ese asunto y pueda acercarme a Él y reconocer que he estado mal, equivocado, ¿no? Y arrepentirme, ¿no? Ese es el propósito de la gracia de nuestro Padre. En el momento en que Moisés golpeó la roca 2 veces con ira,
debido a la ingratitud desleal del pueblo, la enemistad oculta en Moisés salió a la superficie. Ustedes ven cómo este hombre manso, en este momento determinado de la presión del pueblo que lo estaba acusando y todo, sale ese espíritu que tenía dentro de él y le golpea la roca que representaba a Yeshua 2 veces, imagínense. Él perdió el control. ¿Cómo le va a pegar 2 veces a esa roca que representaba a Yeshua? El golpear a esa roca era un símbolo de golpear al mismo Mesías, a Yeshua, el Hijo de Dios. Antes de que Moisés escalara al monte Nebo y fuera a la tumba, Dios revelaría cuán profunda era su hostilidad que había dentro de él, de tal modo que fuera evidente que Moisés poseía la misma naturaleza que el faraón que intentó matarlo cuando era un bebé. ¿Ok? De que Dios va a presentarle y le va a mostrar a Moisés que él tiene esa deficiencia antes de que él vaya a la tumba y muera. Y él se pueda arrepentir y pueda cambiar su forma de ver las cosas. ¿Ok? En el tema número 8 de esta serie vimos la matanza de los culpables en Israel, como dije, por permitir la adoración falsa y la inmoralidad sexual en el campamento. ¿Ok? Vimos allí cómo se mataron a estos príncipes de Israel, se colgaron como la serpiente en el desierto, y al que también el Finés clavó con la espada, no con la lanza. Murieron los culpables y murieron inocentes, pero aquí ahora en este momento se castigó a los culpables. Ahora en este caso ellos pensaban que todavía faltaba algo, que alguien de los inocentes también debían de morir, y vamos a ver cómo sucede eso. También vemos que Madián, que era una ciudad pagana y culpable, cosechara lo que había sembrado. Porque esa es la ley de la vida. La ley, una de las leyes que Dios ha dejado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Madián no era una pera en dulce. Ese pueblo era malo y perverso. Pero eso no significa que nuestro Padre va a actuar de una manera contraria a su carácter. Pero obviamente no. Cada persona, cada nación que hace algo malo va a cosechar las consecuencias. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de lo que ha sembrado. Vemos en Números 31:2 dice, Dios le habla a Moisés, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Vamos a ver aquí, esto está interesante, hermanos, esperamos que pongamos toda la atención aquí. La versión Reina Valera dice, Dios le habla a Moisés, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Y vamos a entender algo muy importante. Aquí está la tarea final de Moisés antes de morir, la venganza contra los madianitas. Pero la venganza de quién se está cumpliendo aquí. ¿De quién era la venganza? ¿Era de Dios o era la venganza de Israel? Vamos a ver cómo dicen estas otras dos versiones. Por eso vamos a tener muchas versiones para poder a veces entender mejor un texto. A veces si no lo entendemos todavía podemos ir a la concordancia Strong y ver todas las palabras incluidas en el texto. En la versión LBLA dice, toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel. Después serás reunido a tu pueblo. En la versión BLP dice, haz primero que los israelitas se venguen de los madianitas. Después irás a reunirte con tus antepasados. Entonces, aparentemente Dios le está diciendo que Él haga que los israelitas se venguen de los madianitas, ¿no? ¿Qué entendieron Moisés y los israelitas por la venganza? ¿Qué significa cuando Dios le dice que se venguen por los madianitas? Miren lo que Moisés ahora le transmite al pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, Números 31:3, armaos, algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh en Madián. Yahweh les dijo allá en el versículo anterior que era la venganza de los israelitas a los madianitas, pero aquí ahora Moisés
le cambia y le dice que hagan la venganza de Yahweh en Madián. Vamos a ver que hay una gran diferencia entre la venganza de Dios y la venganza humana que nosotros conocemos. Por eso es que a veces no entendemos los textos, porque queremos atribuirle a Dios nuestro concepto humano de las cosas. Cuando hablamos de la ira de Dios, pensamos que es igual a la ira de nosotros. Cuando se habla de la venganza de Dios, creemos que es igual a la venganza de nosotros. Y eso no es así, hermano. Nuestro Padre no se puede comparar con nosotros en nada, en su forma de ser. Con el hombre natural, Dios no tiene ninguna relación entre su forma de ser y la forma de una persona en su estado natural sin ser transformado. Así que la ira de Dios, el amor de Dios, el juicio de Dios, la venganza de Dios, todo eso no es como nosotros humanamente lo entendemos. Por eso tenemos que estudiar para que podamos ver qué es la venganza de Dios, qué es la ira de Dios, qué es el juicio de Dios, qué es la justicia de Dios, para poder entender cuando la Biblia habla de eso. Vamos a ver aquí Romanos 5:20, qué nos dice acerca de esta venganza, ¿no? Dice, primero queremos explicar, la venganza para Moisés significaba matar y destruir a los que habían hecho el mal. Eso era cuando Dios le dice que haz que los hijos de Israel hagan la venganza a los medianitas. ¿Qué entiende Moisés? Que es ir a matar y destruir a los que habían hecho el mal. Así que Moisés equiparó la venganza humana con la venganza de Dios. Esto es proyectar sobre Dios los rasgos de carácter de Israel, incluyendo a Moisés. La astuta alevosía de Balán, el aliarse con los madianitas, hizo que abundase la ofensa de Moisés. ¿Okay? Porque como dice Romanos 5:20, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces esa alevosía de Balán de unirse con los madianitas hizo que abundase la ofensa de Moisés. Ese espíritu que él tenía dentro, que no se manifestaba, al él ver que este profeta falso que se une con Balaam para hacerle mal a los israelitas, eso le mueve y le saca lo que está dentro de él. Y por eso, entre veces Dios permite estas cosas para que se manifieste lo que está dentro de nosotros. Entonces imagínense, Dios le habló a Moisés de la venganza de los hijos de Israel. Esa es la venganza de ustedes. O sea, lo que Dios le está diciendo, mira, anda ya con estos tipos porque los hijos de Israel tienen un deseo de venganza contra esas personas de ese lugar, de Madián. Allí del rey Balac y su reino, ¿no? Entonces, Dios le habló a Moisés de la venganza de los hijos de Israel, pero Moisés habló de la venganza de Yahweh. Cuando él habla, dice, no, esta es la venganza de Yahweh. Moisés le dice a los israelitas que se armen para la guerra. Dios no había mencionado la palabra guerra, ni el armarse, cuando él les dice de eso, de la venganza. Entonces, ¿cómo podemos entender esto aquí, verdad? Veamos cómo se venga Dios de los enemigos. Vamos a ver en primer lugar eso. ¿Cómo se venga Dios de los enemigos? Romanos 12, 9, 19 y 20 dice claramente, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuvieres hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Interesante lo que está diciendo aquí, hermanos. Porque la venganza de Yahweh no es como la venganza de nosotros, de ir a matar y destruir a los que nos han hecho mal. ¿Qué dice él? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Cree que la venganza humana es así? De que si alguien le hace algo malo, si un enemigo nos tiene, por ejemplo, no nos pagó lo que debía pagarnos, nos mantiene cautivos o está haciendo algo daño. Entonces la forma de vengarme de él es que yo vaya y le dé comida
si lo encuentro hambriento después, si le da agua para beber, si está muriendo de sed. ¿Es esa la venganza humana? Pero esa es la venganza que Dios dice que Él quiere darle diciendo que esa es la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Así es como Dios muestra su venganza. Entonces vemos claramente que la venganza de Dios no es igual a la venganza de nosotros. Así como todas estas otras demás cosas. La justicia de Dios no es igual a la de nosotros. Por eso es que estamos totalmente equivocados al creer que la justicia de Dios es igual a la de nosotros, que requiere que el culpable pague el castigo. Y como Satanás instigó, es que el pecador tiene que pagar el castigo. Si no, Dios no es un Dios de verdad y justicia. Entonces esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios, como hemos dicho, es mostrarle misericordia al pecador para que se arrepienta. Pero si el pecador no hace caso, se endurece, Dios lo deja. Esa es la justicia de Dios. Lo deja a las consecuencias que tiene sus actos pecaminosos, que lo van a destruir al final. ¿Ok? La venganza de Dios es el alimentar a sus enemigos y darles de beber cuando tienen sed. Esa es la venganza de Dios. Cuando tu enemigo es bondadoso contigo, esto tortura la conciencia, si es que queda algo de conciencia todavía en la persona, y causa gran malestar al alma. Así es como Dios convierte a los enemigos, a sus enemigos, ¿no? O sea, a todos los hombres en su estado natural, que son enemigos de Dios, así es como Dios los convierte en amigos. Esa es la venganza de Él. Mostrarles amor, misericordia, agua de beber, alimento al que está, a un enemigo que tienes. Así te lo vas a ganar. Ese es el método de Dios, no es el método humano. Por eso Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es lo que Él usa. Que a nosotros que somos sus enemigos, eso es lo que Él nos muestra: benignidad, paciencia, generosidad. Y eso es lo que nos mueve a arrepentirnos. Si Dios usara los mismos métodos de nosotros, ¿quiénes lo buscarían? ¿Quiénes estarían deseosos de ir con Él? ¿Cómo trató Eliseo a sus enemigos? Vamos a ver, esto es una historia que ustedes encuentran en Segunda de Reyes 6, capítulo 6, cuando el rey de Siria andaba buscando a Eliseo porque le dijeron que Eliseo sabía todo lo que él decía en sus cámaras más ocultas, y empieza a buscar a Eliseo por todas partes y le dijeron que estaba en Dotán, y él mandó un ejército allá para buscarlo y llevárselo cautivo. Y entonces, cuando llegaron allí, ahí está el incidente cuando Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos a su siervo para que vea a los ángeles que están allí. Y vemos que Eliseo pues pidió a Dios que le diera ceguera, y todos se volvieron, ¿verdad?, ciegos, y él los guió al centro de allí del reino de Israel, a la ciudad, adentro de la ciudad los metió. Y entonces cuando estaba allí le pidió a Dios que le abriera los ojos a estos soldados sirios, y ahora estaban prisioneros allí. O sea, el rey de Israel estaba libre para matarlos si quería. Entonces el rey de Israel le preguntó dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, allá los soldados que estaban allí pues en sus poderes dentro de las murallas, ¿no?, de la ciudad, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Dice: pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron a bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Mira el efecto de este acto de misericordia para los enemigos. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué las bandas de asaltantes sirios ya no entraron a la tierra de Israel? Porque ellos eran bandas que andaban así, cerca de, cada vez que tenían chance se metían, hacían un desastre, se robaban cosas y se iban, y andaban haciendo eso muy seguido. Pero después de este acto de misericordia, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no entraron a la tierra de Israel? Por las brasas encendidas sobre sus cabezas.
estos soldados pensaron que iban a morir. En cambio, al ser invitados a un gran banquete, les tocó el corazón y los hizo avergonzarse de su deseo de matar a los israelitas, por lo que desistieron de ello. Ahora, esas brasas de fuego que te la amontona en la cabeza de la persona, esas es las brasas del amor del Padre Celestial que llena al pecador para que se lo mueva a arrepentirse. Así vemos que es un ejemplo claro del efecto que tiene la venganza de Dios. La venganza de Dios de mostrarle misericordia al enemigo. Como dijimos, en cuanto a Israel, de ir a matar allá a estas personas que Dios le dijo que hace la venganza de Israel, no era la venganza de Dios. Es la venganza que ustedes quieren hacer. No era la venganza de Dios la que se estaba ejecutando, fue la venganza de Israel. La venganza de Dios, ya vimos, no es eso de ir a matar al enemigo. Moisés nuevamente golpeó la roca, dice el símbolo de Yeshua, al decir que era la venganza de Dios lo que se estaba ejecutando. Él allí interpretó mal y dice que es la venganza de Dios de ir allá y destruir a esa gente. Eso no fue lo que Dios realmente quería decir. Fue una manifestación de la enemistad oculta que se originó en el corazón de Adán y que se traspasó a todos. Y ahora todos tenemos ese espíritu dentro de nosotros de querer que se haga justicia a la forma de nosotros. Y cuando estemos en una situación determinada, así como Moisés allí, posible hubiéramos hecho la misma cosa que él hizo. Decirle a su ejército, vayan y destruyen a toda esa gente. ¿Pueden ustedes imaginarse esto? El hombre más manso de toda la tierra de repente revela la hostilidad oculta dentro de él, en el deseo de masacrar a los madianitas. Esa hostilidad estaba dentro de él, de querer dar el pago a estos madianitas por haberlos causado ese problema anterior. Si Dios no hubiera dejado registro de lo que dijo, esta hostilidad oculta tal vez nunca se hubiera hecho evidente. Pero ahí por eso está evidenciado lo que ocurrió. Y nosotros podemos, si estudiamos profundo, podemos determinar y darnos cuenta de la verdad. Es el malentendido de lo que Dios dice lo que lo envuelve en oscuridad. Cuando nosotros no entendemos lo que Dios dice, eso lo envuelve en oscuridad. O sea, no lo podemos ver. Vamos a ver esto más claramente. En Dios no hay oscuridad. Pero cuando los hombres que lo representan malinterpretan su carácter, esto causa que la oscuridad rodea a Dios. Vamos a ver cómo ocurre esto realmente. Cómo nuestras ideas faltas de Dios lo envuelven en una oscuridad. En Salmo 97, 1 y 2 dice lo siguiente. Yahweh reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 97, 1 y 2. ¿Qué son estas nubes? Dice que nubes y oscuridad alrededor de él. ¿Qué son estas nubes? En Hebreos 12:1 dice lo siguiente. Por tanto, todos nosotros también mirando, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Okay, entonces dice aquí que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos, ¿no? ¿Quiénes son esas nubes de testigos? En el libro de Hebreos, Pablo compila una lista de muchos de los héroes del Antiguo Testamento, en capítulo 11, donde habla de la fe. Y hay una lista de estos hombres grandes de la antigüedad, hombres de fe, ¿verdad? Estos son los testigos de Dios a través de la historia. Sin embargo, el haber malentendido su carácter hace que Dios esté rodeado de nubes oscuras. La luz de Dios busca brillar a través de esta oscuridad. Es en la persona de Yeshua, nuestro Salvador, que la luz pura brilla entre las tinieblas. Esta nube de testigos, estos hombres grandes de la antigüedad, llegaron a un nivel alto de conocerlo, pero realmente
hubo aspectos en los que ellos no conocieron el verdadero carácter del Padre. Y por lo tanto se dice que son nubes. No permiten que nosotros podamos ver a Dios a través de ellos realmente. El único que permite que podamos ver a Dios como realmente es nuestro Salvador Yeshua, que era la imagen misma de la sustancia del Padre. Y cuando nosotros lo vemos a Él, estamos viendo al Padre. No podemos decir eso de Moisés ni de ningún otro hombre grande de la antigüedad, porque ellos tenían sus fallas y se acercaron a Dios y hicieron muchas cosas grandes, pero no eran una nube alrededor del Padre. O sea, no podemos ver al Padre a través de estas personas exactamente. El único que tiene la capacidad de hacer eso es nuestro Salvador Yeshua. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a leer aquí otra versión más clara para que podamos ver lo que está diciendo. 2 Corintios, en la versión TLA, traducción del lenguaje actual, dice: cuando Dios creó al mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Yeshua conociéramos su grandeza. Así que Dios, por medio de su Hijo, nos muestra su verdadero carácter para que nosotros podamos conocer realmente cómo Él es. Es el único que nos puede mostrar cómo es el Padre. No hay ningún otro ser humano que pueda lograr eso. Por eso el único que podemos poner como nuestro ejemplo a seguir es el Padre, el Hijo. Ese es el único que es igual a Dios en cuanto al carácter, y es el único que nos puede mostrar realmente cómo es el Dios verdadero. Cuando Dios le habló a Israel desde el monte Sinaí, se hizo oír a través de nubes de oscuridad. ¿Se acuerdan cuando Moisés allá subió al monte, pero estaba ese monte como con truenos y cosas que sucedían allí? Entonces, ¿qué pasaba? Esta oscuridad no está en Dios, sino en la humanidad. El terremoto, los relámpagos, los truenos son un reflejo de los pensamientos de los hombres acerca de Dios. La naturaleza solo estaba mostrando lo que había en la mente humana acerca de Dios. Éxodo 19, 16 al 18 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y sigue diciendo: todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Yahweh dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá con multitud de ellos. Éxodo 19, 18 al 21. Entonces Dios permitió que los elementos de la naturaleza reflejaran lo que los hombres pensaban acerca de Él. La tierra estaba bajo el dominio de los hombres y daba testimonio de lo que pensaban de Él. Mediante este proceso, Dios hace que entre la ley, que entre la ley para que el pecado de los hombres les resulte más evidente. ¿Ok? Esto es lo que está pasando aquí. Todas esas cosas que se veían en el monte, esos truenos y relámpagos y cosas, eso mostraba lo que estaba dentro de la gente acerca de Dios. No lo conocían. Porque para los que conocen a Dios y están en su presencia, ese es el gozo más grande y más maravilloso, estar en la presencia de Dios cuando usted
ha sido transformado cuando usted sea transformado al final, cuando lleguemos al cielo, o estar en su presencia lo más grande que puede haber. En cambio, para los pecadores que no se han limpiado y tienen esos pecados dentro de ellos, verlo es el terror más grande. Por eso cuando Yeshua venga, la gente va a salir huyendo, que le caiga a los montes, y porque no lo quieren ver. Pero es el pecado que está dentro de ellos que hace la diferencia. No es que Dios sea así que cause ese efecto terrible. Es el efecto que el pecado nos hace sentir y ver cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Okay? Así que, como dijimos anteriormente, es vital que la hostilidad de Moisés, lo que él tiene dentro del corazón, que estaba muy metido adentro, sea revelada antes que él muera. Por eso Dios permite esto que sucede, ¿no? Vamos a ver. Dios no hace esto para condenar a Moisés, sino porque lo quiere salvar, lo quiere limpiar de esas cosas terribles que él todavía tiene dentro de su corazón, para que reciba la gracia abundante y lo transforme y lo pueda trasladar al cielo, ¿no? Dios nunca nos condena. Él solo convence para curar la enemistad y lograr una reconciliación más profunda. Pero es el hombre el que en su malentendido percibe esta obra de convicción como condenación. Es el hombre que piensa que Dios lo está condenando, cuando en sí es el pecado que está en su corazón. Esa actitud pecaminosa que tiene hacia Dios lo hace ver de esa forma. Y eso lo va a llevar a la desesperación y a la muerte. Eso es lo que va a causar la muerte de los impíos al final, y de Satanás también. El pecado dentro de ellos lo va a hacer perecer por su culpa y el miedo. ¿Ok? Israel fue a la guerra, imagínense. Ellos pensaron, Dios es el que quiere la venganza, así que vamos allá a hacer la venganza de Dios. Esa era la venganza de ellos, no de Dios. Ya vimos que la venganza de Dios no incluye matar al enemigo, sino, en este caso, darle comida, darle agua al hambriento, tratarlo bien, perdonarlo, aceptarlo. Esa es la venganza de Dios, porque eso hace que ese fuego del amor de Él le cause un malestar tan grande que la persona lo cambia, lo transforma a que se vuelva, pues, dócil ahora y amable y bueno con usted, como consecuencia de lo que usted le ha mostrado. Así como estos soldados que vimos ahí, que el rey de Israel les dio comida y todo, ellos se fueron de allí con un pensamiento diferente, fueron transformados en el sentido de que ya más nunca vinieron a hacerle mal a Israel, ni al querer pues meterse a sus tierras a quitarle las cosas y a matar gente y a robar, ¿no? Porque ese acto de amor los transformó. Les digo, es que cuando hacemos algo así, o alguien nos hace algo así tan bueno, contrario a lo que nosotros le hemos hecho, eso nos hace cambiar, hermanos. Eso usted lo puede ver claramente. Hágale un bien a un enemigo para que usted vea que esa persona va a cambiar con usted, ¿no? Así es como Dios lo hace, así es como Dios funciona. Y aquí Moisés va a la guerra, ya manda a su pueblo a la guerra pensando que esa es la venganza de Dios, cuando es la venganza de ellos. Y así es como los madianitas fueron diezmados, o sea, fueron destruidos. Israel se aseguró de que Balán, ese falso profeta, también fuera destruido. Pero imagínense aquí lo que sucede cuando ellos regresan. Moisés reacciona con gran ira. Vamos a ver en Números 31, 14 y 17. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo: Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahweh en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Yahweh. Matad pues ahora a todos los varones entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente.
Imagínense ustedes, hermano, ese Moisés que era tan manso, ahora le sale ese espíritu de destruir y matar. Y ahora tienen que matar a los niños. Imagínense, a los niños. Y a todas las mujeres. Solo dejar a las niñas con vida, ¿no? Dios había dicho algo a Moisés acerca de matar a los niños varones. No, Dios no dijo nada de eso. Él le dijo, vayan y hagan la venganza. La venganza es la que ustedes quieren. Esa es la venganza que ustedes quieren. Hagan la venganza. Pero en sí, nuestro Padre Celestial, eso no era la venganza de Dios. La venganza de Dios hubiera sido que ellos hubieran ido y les mostraran misericordia a estas personas y les mostraran el verdadero carácter del Padre Celestial. Posible eso hubiera tenido un efecto todavía más efectivo que irlos a matar. Ahora veamos, ¿de qué manera los bebés varones de Madián habían seducido a Israel provocando una plaga y destruyendo 24,000 israelitas? Estos niños varones que acababan de nacer, ¿cómo habían seducido? ¿Tenían ellos que ver con esto que ocurrió allá de la seducción que le hicieron las mujeres a los israelitas? No, ellos eran inocentes, todos estos niños. Todas las mujeres que alguna vez se habían acostado con hombres fueron ejecutadas. Pero las niñas que no se habían acostado con hombres fueron mantenidas con vida e integradas en familias israelitas. Imagínense. ¿Qué significa esto? Es posible que algunas hubieran tratado a estas niñas con amabilidad y cuidado, pero mientras que otros se habían aprovechado de la situación vulnerable de estas criaturas, tratándolas duramente como esclavas, o peor aún, para placer sexual, a pesar de la ley que lo prohibía. ¿Saben lo que causa eso? Que estas niñitas llegaran a estas casas, si la persona no estaba convertida, las podían tratar mal como esclavas. Todo eso. Eso fue lo que Moisés veía como una solución. Maten a todo el mundo, excepto a las niñitas. ¿Qué espíritu era ese? Obviamente que ese no era el espíritu de Dios, hermanos. ¿Por qué decimos eso? Vemos a Yeshua, cuando él vino aquí, mostró su verdadero carácter del Padre, perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. Si él hubiera sido allá igual con estas mujeres que supuestamente ya habían tenido relaciones con varones y eso, y que las consideraba pues ya discriminadas por eso, acá también hubiera hecho lo mismo con estas mujeres en el adulterio. ¿Pero qué hizo él? No juzgó a nadie. Escribió en tierra y todos se fueron. Y a la mujer le dijo, vete y no peques más. Ese es el carácter verdadero del Padre. Ese es el verdadero forma como nuestro Padre quisiera que lidiáramos con estas personas. Cuando el faraón de Egipto ordenó que se matara a todos los bebés, varones israelitas, y se perdonara la vida a las niñas, la vida de Moisés fue salvada, imagínense. Por eso Moisés se salvó, porque lo escondieron. Si no, también hubiera muerto por el faraón. Ahora Moisés se está comportando de la misma forma como faraón lo hizo. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios en eso? El mismo espíritu que tenía faraón allá de destruir a todo el mundo, excepto a las niñas. Es lo mismo que dijo Moisés. Maten a todo el mundo, excepto a las niñas. Lo mismo que el rey de Egipto había dicho. En Éxodo 1, 15 al 16 se nos dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matádalo, y si es hija, entonces que viva. Eso ya imagino que ustedes ya lo habían oído, ¿no? Pero mataron a todo el mundo, excepto, querían matar a los niños y dejar a las niñas. Es interesante que cuando Moisés huyó a Egipto encontró refugio en la tierra de Madián. Estos mismos madianitas que ellos estaban destruyendo, fue donde Moisés encontró refugio. Ahí dice en Éxodo 2.15 que él se fue, huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y él se casó con una de las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Todas estas cosas deberían hacernos temblar. Moisés fue el hombre más manso que vivió. Cuando llegó la prueba correcta, se reveló que
Moisés podía mostrar los mismos atributos que el faraón que buscó matar a los niños israelitas. No había diferencia entre el faraón y Moisés en este momento. Si realmente quieres saber lo que se esconde en lo profundo de tu alma, mira el rostro de Moisés y te verás a ti mismo. Todas estas cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje, como dice Romanos 15:4. No hay nada bueno en el hombre, no hay quien busque a Dios, como dice Romanos 3:11. Como Yahshua mismo nos dijo, no hay nadie bueno, sino uno, Dios. No podemos tomar a un hombre de la antigüedad y ponerlo como nuestro modelo, porque obviamente ellos tuvieron sus caídas y sus fallas. El único modelo que te podemos poner delante de nosotros es a nuestro Salvador Yahshua. Por donde ya casi vamos a terminar. En la matanza de los reyes de Madián vemos el sacrificio de los culpables. En las mujeres que habían seducido a los hombres israelitas vemos también el sacrificio de los culpables. En la muerte de las mujeres que no habían seducido a Israel y de los bebés varones de Madián vemos el sacrificio de los inocentes. Y esto completa la expiación de la sustitución penal que hemos estado hablando, donde la forma de expiar el pecado es matando al inocente y al culpable. Aquí se cumplía ya la forma en cómo se iba a expiar este pecado, matando a los inocentes, a los culpables y a los inocentes. Todo esto viene por la acusación en el huerto. La mujer que tú señalando al hijo, me diste, ¿ok? Adán estaba culpando al inocente, al hijo que le había dado a la mujer y a la mujer que él consideraba culpable. Ese es el objetivo y es la forma como se manifiesta la sustitución penal que viene de Satanás. La mujer culpable y el hijo inocente son condenados a muerte para completar la expiación para Adán. Eso es lo que Adán quería y por eso se traspasa esa idea. Por eso Yahshua, el inocente, muere en medio del culpable, ¿no? Porque así es que se logra la expiación supuestamente, de acuerdo a las ideas de Satanás. El resto del capítulo habla del botín de guerra. Cuando Israel fue y hizo la batalla y mató a toda esa gente, mira lo que dice en Números 31:50. Por lo cual hemos ofrecido a Yahweh ofrenda, cada una de las que haya hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Yahweh. Imagínense, entonces ellos ofrecen todas estas cosas a Yahweh, dice, para hacer expiación para nuestras almas. Al matar a los madianitas, tomar el botín de guerra y hacerse una ofrenda a Dios, los israelitas hicieron expiación, pero para sí mismos. Pero ¿cómo pueden los hombres hacer expiación para sí mismos cuando no hay ningún justo, ni aun uno? Como Dios ya lo había dicho, era la venganza de Israel lo que estaban cumpliendo. Por lo tanto, la expiación realizada era para ellos mismos. Interesante, hermanos. Por un momento, Moisés aparece como faraón, dando la misma orden: maten a todos, menos a las niñas, con la misma semilla de enemistad impulsada por el deseo de preservar a su nación. El punto crítico a recordar es que Dios no condena a ninguna persona por sus fracasos, sino que les muestra la verdad para poder darles misericordia y sanidad espiritual. Si es que lo aceptan, vamos a decir, obviamente. Mucha gente se horroriza ante la sugerencia de que Moisés actuó mal. Intentan justificar la hostilidad oculta en sus corazones. Pero Yahshua nunca ordenó matar a nadie. No es parte de su carácter. Cuando él estuvo aquí, en esta tierra, ni en toda su vida, ni en el pasado, el N.G. White dice, Yahshua nunca mató a nadie. Eso ya lo hemos dado, no lo tengo aquí en el momento, pero el N.G. White lo dice claramente. Yahshua soportó la cruz en la muerte de todos aquellos madianitas para que se pudiera completar el proceso del evangelio en Moisés. Entonces, ¿qué sucede? No es que los madianitas eran inocentes. Ellos eran terribles, habían cometido muchas cosas malas. Ellos recibieron las consecuencias naturales de sus decisiones. Dios solamente permite que
que le suceda eso, porque esas son las leyes de la vida. Todo lo que el hombre siembra va a cegar. Ellos no estaban inocentes. Y las consecuencias de sus actos que habían hecho reciben la muerte a manos de los israelitas. Pero eso no significa que el carácter de Dios esté representado en la matanza de estos madianitas. Son dos cosas diferentes, hermanos. Esperamos que no podemos ahondar porque estamos ya contra el tiempo, pero es nuestro deseo que estas historias podamos leerlas con nuevos ojos. Que estos principios de la expiación adquieran un significado más profundo para que no nos demos cuenta de lo que está escondido allá y que Dios va a traer a la luz en estos últimos días para que el mundo entero pueda conocerle como Él es realmente, puedan tomar una decisión sabia de qué lado quieren estar. Después de eso, Él ya no tendrá pues nada que lo detenga, porque si ya usted ve la verdad, todo el mundo ve la verdad de cómo es Dios a través de los 144,000. Y a pesar de eso deciden pues irse con Satanás, con el carácter que Satanás mostrará a través de los que van a andar persiguiendo. Si usted está aquí y usted ve eso y usted decide irse con Satanás, ¿qué más puede hacer Dios para salvarnos? Y es por eso que después de que ocurra esto, que la última persona vea esto, él va a salir del lugar santísimo y todo va a terminar. Pero no sin antes que todo el mundo pueda ver la diferencia entre el carácter del Padre y el carácter de Satanás. Como ocurrió en la cruz, cuando el mundo invisible, ángeles y mundos no caídos pudieron ver el verdadero carácter de Satanás, vieron el carácter de Yeshua, que era el mismo carácter del Padre, y ahí se les quitó la venda de los ojos y pudieron darse cuenta de que nuestro Padre es justo, misericordioso, nuestro Padre es verdadero, y que Satanás es el malo. Que Satanás es el que todo lo que dijo era mentira acerca de Dios. Todo quedó desenmascarado delante del universo. Y así es como al final va a quedar desenmascarado delante de los que vean el carácter del Padre en los 144,000 y el carácter de Satanás en los que los anden persiguiendo y causándoles la muerte a los que se arrepientan. En el siguiente tema vamos a hablar acerca del santuario. Vamos a ver cómo Dios aborda nuestra traición oculta que hay en nosotros a fin de llevarnos a la reconciliación con Dios. Estas son lecciones tremendísimas que vamos a estudiar acerca del santuario, que siguen este mismo línea de la expiación que debemos entender para poder saber lo que sucedió realmente, por qué Yeshua tuvo que morir. Nuestro Padre Celestial los bendiga y los ayude en este proceso. Les pedimos que compartan estos videos para que otras personas lo puedan conocer y que podamos avanzar cada día más en este proceso de conocer más a nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, que es el único que puede mostrarnos cómo es realmente el Padre. Bendiciones, que nuestro Padre esté con ustedes hoy y siempre. Amén.